Hola, nuevamente para presentar el curso Helados. Aprende a formular recetas. En esta oportunidad para presentar la segunda parte del capítulo Ingredientes, sus usos. Para el sabor a chocolate podemos elaborar un helado económico utilizando solamente cacao amargo en polvo solubilizado y agregando un poquito de esencia de chocolate, solamente la cantidad necesaria. Entre 0,5 y 1,5 centímetros cúbicos serán suficientes. Si se necesita más, la esencia no es de buena calidad. La dosis mínima que podemos agregar de cacao al chocolate es 3%, porque según el código se necesita agregar el 3% de cacao para poder decir helado de chocolate. De lo contrario tenemos que decir helado sabor a chocolate. Continuando con el helado de chocolate, si queremos sabor más intenso, más rico, de otra calidad, tenemos dos opciones. Opción 1, combinación de cacao amargo en polvo solubilizado y chocolate cobertura amarga o semi amarga. Opción 2, cacao amargo en polvo solubilizado y manteca de cacao. Prefiero esta segunda opción porque podemos manipular mejor los porcentajes, es más económica y no tenemos problema con los azúcares. ¿Por qué digo esto? Porque el chocolate cobertura, sea amargo o semi amargo, tienen azúcar, pero además están elaborados a partir del cacao amargo solubilizado y manteca de cacao. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar cacao amargo? Para eso agregamos mayor porcentaje de cacao amargo para dar los sólidos del cacao, que son los que tienen sabor, y agregamos la materia grasa como manteca de cacao. Si bien la manteca de cacao nos da el sabor típico del chocolate, solamente chocolate blanco, es una buena combinación con los sólidos del cacao. La dosis entre 3,5 y 5% de sólido de chocolate y 0,7 mínimo de materia grasa de cacao, que es la manteca de cacao. La manteca de cacao es 100% materia grasa. Con respecto al chocolate blanco, si se analiza la composición del chocolate cobertura blanco, tiene 30% de manteca de cacao, como las coberturas también de chocolate oscuro, tiene leche en polvo y 40% de azúcar. Conclusión, ¿qué da sabor al chocolate blanco? La manteca de cacao. Entonces, usemos la manteca de cacao en lugar de la cobertura de chocolate. Va a ser más económica. Dosis entre 6 y 8% de manteca de cacao. Con respecto a los helados frutales, la fruta fresca tiene alrededor del 90% de agua. El resto se considera azúcar. Se puede utilizar solamente preparada. Para ello se debe cortar en rodajas y agregar la mitad de su peso en azúcar. Mezclamos bien, tapamos el recipiente y colocamos en la heladera por 24 horas. De esta forma el azúcar penetra en la fruta y el agua sale. Por lo tanto se obtiene una fruta que no va a congelar porque tiene azúcar, que es un anticongelante, y el agua que sale es un jugo de sabor espectacular. Dosis de la fruta entre el 20 y 40%. Por supuesto que hay que considerar el azúcar cuando desarrollemos la receta que hemos agregado a la fruta. Las pulpas de frutas son concentradas, tienen mayor porcentaje de azúcar. Hay que pedir la especificación. Suelen venir en presentaciones de fruta entera, partida y tamizada. El uso dependerá de nuestra necesidad, nuestro tipo de helado y del tipo de fabricadora. Dosis entre 8 y 12% para helados de crema. En helado de agua se puede reducir a la mitad. A dosis más bajas se suele agregar un poco de esencia y color, tanto para los helados de crema como para los de agua. Por ejemplo, podemos agregar 3 centímetros cúbicos de esencia líquida, pero en 7 u 8 kilos de mix, y algo similar de colorante entre 2 y 3 centímetros cúbicos para reforzar, porque estamos utilizando fruta, pero quizás no en la cantidad o el porcentaje adecuado,
pero podemos mejorar con el agregado de estos aditivos, la esencia y el colorante. Con respecto al uso de maltodextrina o glucosa atomizada, en algunos países glucosa atomizada o maltodextrina son productos similares en cuanto a su estructura y se utilizan para dar sólido a los helados de agua o los sorbetes. ¿Por qué tenemos que dar sólido? Porque los helados de agua no tienen materia grasa ni sólido leche no graso. Por lo tanto, imaginemos un helado 8% de materia grasa, el agua no lo va a tener, ya tiene 8% menos de sólido. Imaginemos entre 9 y 10% de sólido de leche no graso, ya estamos en un 17 y 18%, que lo vamos a tener que dar con algo. Generalmente la gente utiliza azúcares, pero resulta que nos pasamos con los azúcares, queda muy dulce. Entonces se agrega maltodextrina o glucosa atomizada en una dosis máxima hasta el 20% del mix. Tenemos que tener cuidado que sean nuevas, que no sean viejas, porque puede dar un sabor extraño. El almidón pregelatinizado tiene otro uso, porque absorbe mucho agua, se utiliza para espesar, dar cuerpo, en los postres helados, palitos o paletas heladas. La dosis es entre 5 y 10 gramos por kilogramo de mix. El alcohol, entre el 1 y 3% ya da un muy buen sabor. Porcentajes superiores al 3% denaturaliza las proteínas. ¿Qué significa? Las inactiva. Y las proteínas sabemos que son importantes para la estructura, para dar cuerpo, para la incorporación de aire y para el sabor también. El problema se resuelve de qué manera: agregando más proteínas lácteas en la receta y agregar el alcohol cuando la estructura del helado esté armada, el mix esté casi congelada. Al final agregamos el alcohol. Y las proteínas lácteas se obtienen por separado a partir, por supuesto, de la leche, porque si agregamos leche descremada en polvo, estamos agregando lactosa, y la lactosa es nuestro peligro por el tema de la cristalización. Por eso decimos agregar proteínas lácteas, porque si deteriora la proteína al reforzar, puede quedar una buena estructura final del helado. Con respecto al aditivo, estabilizante con emulsionante. El estabilizante con emulsionante incluido o el espesante y emulsionante agregado por separado también se agregan en una cantidad establecida por el fabricante. Tenemos que consultar la dosis que el fabricante especifica. Generalmente esta dosis varía entre 3 y 5 gramos por kilogramo de mix. Lo que hay que consultar además si se utiliza en frío o en caliente, porque quizás se necesita elevar la temperatura de cocción a 85 grados para que se solubilice bien. Yo siempre recomiendo 75 grados para no denaturalizar la proteína, pero 80-85 grados, unos segundos, y ahí inmediatamente bajar la temperatura.